Vamos ahora con la siguiente cuestión, que es ¿qué necesitamos para establecer una corriente eléctrica en un circuito? En nuestro caso se va a tratar de un metal. El material conductor va a ser un metal. En el caso de los metales vimos que su constitución, el enlace metálico, por el cual están unidos los átomos de un metal, promueve la movilidad de los electrones. Esta movilidad de las cargas eléctricas, en nuestro caso los electrones, facilita la formación de una corriente eléctrica. Pero en general, no todo conductor, no todo material conductor tiene que ser un metal. Sí, un metal, debido a que está compuesto por unos átomos enlazados con enlace metálico y el enlace metálico promueve la movilidad de las cargas, es un conductor. Pero en general, cualquier medio donde se encuentren cargas libres es un buen conductor. No necesariamente un buen conductor tiene que ser un metal. ¿Qué pasa? Que aquí, en particular, vamos a tratar con circuitos. Por tanto, nuestro material conductor será un cable metálico por el cual viajan las cargas eléctricas, en nuestro caso los electrones. Seguimos con nuestra cuestión de cómo establecer una corriente eléctrica en un cable metálico. Voy a necesitar un cable metálico y dos placas de metal cargadas eléctricamente, una positivamente y la otra negativamente. Y ahora me surge la duda de cómo puede estar un trozo de metal o un trozo de material cargado positiva o negativamente. Vamos a repasar un poco la constitución del átomo. El átomo está formado por tres partículas diferentes. El neutrón y el protón, que forman el núcleo, y los electrones, que forman la corteza. Veíamos que la carga del protón es positiva, la carga del electrón es negativa y la carga del neutrón es nula, es cero. También veíamos que la carga del protón y la carga del electrón en valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo, son iguales. Aparte, las únicas partículas que poseen cierta movilidad en un átomo son los electrones. Con lo cual, un trozo de material va a estar cargado negativamente cuando tenga un exceso global de carga negativa, es decir, cuando el número de electrones sea mayor que el número de protones, en promedio. A la inversa, el mismo trozo de material estará cargado positivamente cuando tenga un exceso global de carga positiva, o lo que es lo mismo, cuando el número de protones sea mayor que el número de electrones. Conclusión: dado que las partículas que tienen una cierta movilidad dentro del átomo son los electrones, solo podremos cargar positiva o negativamente un trozo de material arrancándole o añadiéndole electrones respectivamente. Arrancándole o quitándole electrones para que el número de electrones sea menor que el número de protones, con lo cual acabará estando cargado positivamente, o añadiéndole electrones para que el número de electrones sea mayor que el número de protones, con lo cual estará cargado negativamente. Así pues, hablábamos de que para establecer una corriente eléctrica en un circuito necesitábamos un cable metálico y dos placas metálicas cargadas positiva y negativamente. Tenemos aquí el cable, la placa cargada de forma negativa, que yo la he puesto en rojo, y la placa cargada de forma positiva, que la puse en azul. Tenemos aquí una ampliación imaginaria del cable. ¿Qué va a ocurrir? En primer lugar, cargamos positivamente una de las cargas y la otra negativamente. Conectamos ambas placas al cable. ¿Qué va a ocurrir con estas cargas de aquí? Estas cargas que están cerca de la placa cargada negativamente, como los electrones tienen carga negativa y esta placa está cargada negativamente, los electrones se verán repelidos por la placa cargada negativamente y a su vez atraídos por la placa positivamente cargada.
con lo cual se van a mover en esta dirección. Este es el sentido en el que viajarán los electrones. Los electrones de la nube electrónica se van a ir moviendo como si de una tubería se tratase. Miramos esta ampliación, tenemos el conductor que es como si fuera una tubería y por ella se mueven los electrones, se van moviendo por toda la red de átomos que forman el metal. Entonces se mueven en esta dirección ya que se ven repelidos por la placa cargada negativamente. Entonces se mueven hasta la placa positiva. Viajarán por el cable hasta alcanzar la placa positivamente cargada. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se mantendrá la corriente todo el tiempo? Es decir, ¿seguirá esto así indefinidamente? No. ¿Por qué? Porque la corriente cesará cuando los electrones acaban por redistribuirse, terminando las placas con una carga eléctrica global nula. Es decir, al salir los electrones de la placa cargada negativamente, esta pierde carga eléctrica negativa. Al salir electrones de aquí, estos se van y siguen por el cable, siguen y llegan hasta la placa cargada positivamente, ya que se ven atraídos por ella. Entonces, lo mismo ocurre al llegar los electrones a la placa cargada positivamente. Al ganar esta placa cargas negativas, lo que ocurre es que ya no está cargada tan positivamente, sino que va a estar cargada positivamente, pero en menor proporción. La carga neta global positiva va a ser menor aquí que aquí, y la carga neta global negativa va a ser menor aquí que aquí. Siguen saliendo de aquí electrones, pero habrá un menor flujo de electrones. Y llega un momento en que ambas placas acaban teniendo en promedio las mismas cargas positivas que negativas, pasando a estar eléctricamente neutras ambas, con lo cual llega un momento en que ya no hay flujo de electrones, hay un flujo nulo de electrones. Esto produce que los electrones dejen de desplazarse, pues ya no se ven repelidos ni atraídos. Deja de haber una corriente. Nos surge entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mantener la corriente eléctrica durante más tiempo? Debido a la redistribución de la carga, lo que ocurría es que las placas cargadas inicialmente acababan por ser eléctricamente neutras. Luego, necesito algo que mantenga las placas cargadas durante un tiempo mayor. Vamos a ver que esta función la cumple la pila o batería. ¿Qué hace? La batería evita que se descarguen las placas durante un tiempo determinado. Ese sería el tiempo que dura la batería, haciendo que la corriente se mantenga. Esta es la representación de una batería. Estos son los bornes, lo que serían las placas antes, ahora para la pila los llamamos bornes. Borne negativo, borne positivo. Esto sería el circuito, los extremos de la pila conectados al conductor, lo vemos aquí. ¿Cómo desempeña la pila su función? ¿En qué emplea su energía? Pues veremos que el trabajo que realiza la batería es el de volver a llevar los electrones que llegan al borne positivo de vuelta al borne negativo. Es decir, un electrón que sale del borne negativo hace el viaje por el conductor y llega al borne positivo. Lo que hace la pila es coger el electrón que llega aquí y volverlo a llevar al borne negativo, de forma que las placas están cargadas como inicialmente. A medida que se va gastando la pila, lo que ocurre es que ya se empiezan a redistribuir los electrones. Esta cada vez va a estar menos negativamente cargada, esta menos positivamente cargada, y cuando ya la pila ya no pueda aportar más energía, ya no pueda llevar más electrones de la placa positiva a la negativa, llegará un momento en que ambas placas sean eléctricamente neutras y cese por completo la corriente. Vemos aquí un esquema algo más grande de un circuito con una batería.
Decíamos, la batería se representa en el circuito mediante dos placas paralelas de diferente longitud, a las que llamamos bornes. Aquí está el borne cargado positivamente, borne positivo, y el borne cargado negativamente. Los electrones viajan desde el borne negativo, se ven repelidos, hasta el borne positivo, ya que se ven atraídos por él. Esta flecha marca el sentido de la corriente. Si nos fijamos, es el sentido contrario al que siguen los electrones. ¿Qué ocurre? Que esto es un convenio. Se coge como sentido de la corriente el sentido del recorrido que realizaría una carga positiva. Una carga positiva se vería repelida por la placa cargada positivamente y viajaría por el conductor hasta la placa cargada negativamente. Lo que realmente ocurre es que se mueven unos electrones, lo cual parten de la placa negativa hasta la placa positiva. Pero cogemos por convenio el sentido del recorrido de una carga positiva, que lo que se mueven son los electrones, pero por convenio cogemos el sentido del recorrido que realizaría una carga positiva y le llamamos sentido de la corriente.